Pues ya casi lo tenemos. ¿Qué nos falta? Nos faltan los atributos dentro de un elemento. ¿Vale? Por ejemplo, este XML de aquí pues tiene un elemento que se llama mensaje y tiene un atributo que se llama prioridad. Y tiene otro que se llama texto y tiene un atributo que se llama idioma. ¿Vale? ¿Cómo se definen los atributos en un DTD? Bueno, los atributos en un DTD empezarán por venor, exclamación, attList, attribute list sería más fácil de recordar como una abreviatura de eso. ¿Quién es el padre o a quién pertenezco? Es decir, la coletilla esta que aparece aquí, ¿vale? Coche, por ejemplo, sería el nombre elemento. ¿Cuál es el atributo que quiero colocar? Pues por ejemplo, el atributo se llama color. Luego diría cuál es el tipo de información que va a contener esta parte de aquí. Ahora veremos lo que son CData, NMTokens, etc. Y finalmente colocaría cuáles son las características que va a tener ese atributo. Lo veremos más adelante, pero por ejemplo puede decir que tiene que estar o que tiene que aparecer sí o sí dentro de esa etiqueta HTML, dentro de esa etiqueta XML, o si es optativo o si es obligatorio. Bueno, lo vamos a ver más adelante también, ¿vale? Bien, por ejemplo, en este de aquí, este XML, mensaje prioridad urgente, aquí lo que estamos diciendo es que hay un elemento que se llama mensaje, que contiene D, luego contiene también una etiqueta A y una etiqueta texto, y estamos diciendo que dentro de ese mensaje hay un atributo que se llama prioridad y que los valores pueden ser, en este caso, normal urgente. Esto ya más o menos os suena, es el pipe que hemos comentado antes de que debe ser o un valor u otro, ¿vale? Bueno, eso lo vamos a ver también ahora. La información que contenga o que puede contener un atributo va a ser uno de estos 5 tipos. Si colocamos que la información que contiene es un CData, la información quiere decir que admite cualquier tipo de carácter, incluidos los espacios, los acentos, las señas, cualquier carácter que aquí, como dice, sea de tipo imprimible, es decir, todo. Si coloco que lo que almacena ese atributo es un tipo NMToken, es que digamos que debe de cumplir lo que se llamaría ASCII estándar, ¿vale? No admitiría ni acentos, ni espacios, ni ñes, etcétera, etcétera. Si coloco que en lugar de NMToken lo que admite son NMTokens, lo que ocurrirá es que admitirá NMTokens separados por espacios. Es decir, palabras que sean de tipo ASCII estándar, pero más de una dentro de esos valores entre comillas. Por ejemplo, para que veáis los ejemplos, dado este elemento de aquí, el elemento coche con el atributo color, como color va separado por espacios, solo podría haberlo definido como un attList, nombre, o sea, padre, coche, nombre de atributo color, y lo que podría contener aquí solo podría ser o CData, porque hay espacios en blanco, o NMTokens, con S, ¿vale? Porque hay espacios en blanco. Cualquiera de las dos en este caso sería válido porque no hay ningún carácter aquí que no sea de tipo ASCII estándar, ¿vale? O sea, cualquiera de los dos iría bien. Este solo no, ¿vale? NMToken sería un error porque hay espacios. Muy bien, veamos este ejemplo. Si yo hubiera colocado CData, ¿vale? Defino el atributo color del elemento coche como de tipo CData y me hubieran pasado un XML que fuera este de aquí, este sería válido, ¿vale? Aunque contenga una barra invertida porque hemos dicho que el CData admite cualquier tipo de carácter imprimible. Sin embargo, si hubiera puesto azul y turquesa también hubiera sido válido porque el espacio ya hemos dicho que en los CData son válidos. Perfecto. Si en lugar de CData hubiera colocado NMToken, este de aquí sería inválido porque el símbolo de división no es válido en ASCII estándar, ¿vale? Y tampoco hubiera sido válido azul espacio turquesa porque había un espacio. Vale. Como hemos dicho antes, los tipos de atributos también pueden ser de tipo enumerado.
¿vale? Separados por pipes podemos colocar que el atributo color dentro del elemento coche puede ser blanco, puede ser negro o puede ser gris. Si hubiera sido rojo, el DTD no hubiera permitido que ese XML fuera válido. ¿Vale? No hubiera sido válido. Bien. Ahora llegamos al más complicado de entender, por decirlo así, ¿vale? Aparte de, como hemos dicho, CData, NMToken y NMTokens, tenemos uno que se llama ID. Bien, ID, para que veáis que es fácil de entender comparándolo con otras asignaturas, equivaldría a decir que ese atributo es una primary key. ¿Vale? Es una primary key. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo coloco ID en el atributo código, no puede aparecer más de un atributo código con el mismo valor. Por ejemplo, no solo con el mismo valor, vamos a empezar de la otra forma, sino que también tiene que regirse con las reglas que hemos dicho de XML. Un XML no permite que las etiquetas comiencen por número. ¿Vale? Entonces, L1 y L2 en este caso funcionarían perfectamente. Son dos valores distintos, L1 y L2, y no hay ningún problema. El DTD lo pasaría sin ningún problema. Sin embargo, este XML de aquí, el código 1, no permitiría que no validaría este XML porque empieza por un número y los valores no pueden comenzar por números, sino que tienen que comenzar por letras. ¿Vale? Y en este último ejemplo de aquí tendríamos que el primer código es L1, es correcto, pero el siguiente código es L1. Como hemos dicho que son IDs y los IDs equivale a que sean claves primarias, no pueden haber dos códigos con la misma clave primaria y daría un error. ¿Vale? Bien, el último ya sería el valor IDREF. IDREF equivale a foreign key. Es decir, que cuando yo digo que un atributo es IDREF, lo que está diciendo es que debe de buscar un atributo cuya ID exista previamente dentro de ese XML. Lo vais a ver con los ejemplos. Aquí ya hemos dicho que libro, ¿vale? Lo voy a poner aquí para que luego lo vea desde abajo. Libro sería la clave ajena y que código sería lo que serían la clave primaria. ¿Vale? Libro, código, clave primaria, L1. Libro, clave ajena, debe existir esa clave ajena como clave primaria en algún lugar, ¿vale? L1 existe previamente dentro del código, sí, luego este de aquí es correcto. En este caso de aquí, clave primaria L1, perfecto. Pero clave ajena L2. L2 no ha sido previamente definido dentro del XML, con lo cual daría un error porque no existe esa clave primaria a la que me estoy refiriendo en el atributo libro. De la misma forma, con IDREFs, con la S al final, lo que estoy diciendo es que puedo utilizar más de un código ID, ¿vale? En este caso de aquí, libros serían como varias claves ajenas. El atributo código L1, perfecto, clave primaria, código L2, clave primaria, no existe previamente L2, es correcto, y clave ajena L1 y L2. L1 existe, sí, L2 existe, sí, luego este XML lo pasaría el DTD. L1, L2, L1, L1 previamente existe, luego este DTD también lo pasaría, ningún problema. Y ahora vamos con el último. L1 clave primaria, L2 clave primaria, perfecto. L3 no existe como clave primaria L3, luego entonces no lo pasaría. Este DTD diría que este XML es incorrecto y no lo valdría. Bien, por último,
en el caso de los atributos, yo puedo poner al final, indicar si un atributo debe de existir dentro de ese XML, dentro de ese elemento, o sea, es obligatorio, o si pongo implied, es que es opcional, puedo ponerlo o no, no es imprescindible, o puedo decir que es fijo, es decir, que lo voy a declarar en el LTD y voy a decir que debe existir, ¿vale? Fijaros aquí. O puedo dar un valor por defecto si no se le ha especificado nada. En este caso, el atributo color dentro del elemento coche es opcional. La matrícula dentro del elemento coche es obligatorio. La marca dentro del elemento coche siempre será SEAT. Y si no pone SEAT, dará un error. Y el atributo color dentro de coche, si no tiene ningún valor asociado, yo automáticamente le asignaré el valor de rojo. O sea, el DTD asigna automáticamente ese valor. Bien, la declaración de etiquetas sería como declarar abreviaturas que puede utilizar el DTD, ¿vale? Aquí le diría que, por ejemplo, este de aquí, diría que a partir de ahora, en lugar de tener que escribir todo este chorizo de aquí, pues podría utilizar ampersand, la etiqueta tema y el punto y coma para referirme a ella. Por último, ya lo hemos visto, ¿vale? Para validar los XML lo que hacemos es utilizar el programa XML Copy Editor y aplicamos directamente un DTD sobre ese XML para que lo valide. ¿Cómo? Pues utilizando o bien el check verde o directamente apretando la tecla F5, él directamente nos dirá si es válido o no es válido un documento. Bien, y hasta aquí la teoría.